Esta etapa de México es para tomar decisiones y tenemos que elegir. Y yo hoy veo a un PRI que no tiene candidato a la presidencia de entrada, a un PRI que se volvió apéndice de un partido de derecha que respeto porque tengo muchos amigos en el PAN, pero si hubiéramos querido ser militantes del PAN, pues hubiéramos ido a inscribirnos al PAN. Hoy amanecemos con una foto de la candidata panista de la oposición con el expresidente Felipe Calderón y me parece que ahí está de manera clara y contundente lo que representa ese frente. Nosotros decidimos apoyar a Claudia porque es una mujer que busca reivindicar y ampliar los derechos individuales, que busca seguir trabajando por la justicia social y que representa de manera clara y contundente nuestra vocación y nuestros principios. Y yo te diría una última cosa, ya no hay PRI, se llama Frente, el PRI dejó de existir. ¿Sabes qué querían hacer? Hacer más papistas que el Papa, en vez de reconocer que hay un problema grave y que hay que enfrentarlo, que se llama corrupción, ¿no? Hoy el presidente dijo a la corrupción para afuera, pero vamos a ser innovadores. Todos los días se enfrenta la corrupción, cada minuto, cada segundo, cada hora del día, los 365 días del año, para que esto cambie y que poco a poco podamos lograr ese México que tanto queremos. ¿Sabes por qué dejé el PRI? Porque dejó de haber esa vida también activa. Lo que uno debe de trabajar al final es trabajar para que el día de la elección se gane. Y si se gana con un voto, pues así es la democracia y es la que vale. No importa si son 10 puntos, 20 puntos o un voto de diferencia. Amigos de Código Magenta, estamos el día de hoy con Alejandro Murat, aquí en los estudios de Magenta, pues prácticamente hablando con el coordinador de la Alianza Progresista y también vocero de Claudia Sheinbaum en este momento en el que estamos en el preámbulo de arrancar el 1 de marzo la campaña presidencial del 24, la controvertida campaña del 24. Y bueno, pues bienvenido Alejandro, y lo primero que se antoja preguntarte sin cortapisas es este apellido Murat, que es un apellido muy acendrado en la política mexicana y que siempre va acompañado o venía usualmente acompañado de la parte priista por tu padre José Murat, que José Murat ha sido un elemento significativo desde la época de Echeverría. De ahí yo conocí en los 80s a tu papá y siempre había estado en la punta haciendo todo tipo de acuerdos, etcétera. El último que hizo grande acá con el priismo pues fue alinear las reformas del peñismo para hacer lo que se hizo, las reformas estructurales. Y bueno, ahora ya en esta nueva etapa, pues primero él y tú, ya como gobernador de Oaxaca, gobernador electo por el PRI, pues terminaste de una u otra manera alineando tus afanes políticos hacia Morena. ¿Qué es lo que hizo que Alejandro Murat en particular, gobernador de Oaxaca, terminara en esto, alineando esos esfuerzos hacia Morena? ¿En dónde estuvo el quiebre? ¿Qué se dio? ¿Y qué es lo que hace que estés hoy en la campaña de Claudia Sheinbaum? Al revés, Ramón Alberto, agradecerte mucho esta oportunidad, tu auditorio. A ver, esta etapa de México es para tomar decisiones y tenemos que elegir. Y yo hoy veo a un PRI que no tiene candidato a la presidencia de entrada, a un PRI que se volvió apéndice de un partido de derecha que respeto porque tengo muchos amigos en el PAN, pero si hubiéramos querido ser militantes del PAN, pues hubiéramos ido a inscribirnos al PAN, ¿no? Claro. Hoy amanecemos con una foto de la candidata panista de la oposición con el expresidente Felipe Calderón. Y me parece que ahí está de manera clara y contundente lo que representa ese frente. El PRI en su declaración de principios siempre buscó pelear, luchar por la justicia social. Y queda claro que pues el PAN tiene otro tipo de definiciones. Entonces, en esa pues reflexión yo te diría que nosotros decidimos apoyar a Claudia porque es una mujer que busca reivindicar y ampliar los derechos individuales, que busca seguir trabajando por la justicia social y que representa de manera clara y contundente
nuestra vocación y nuestros principios. Muchas y muchos priistas que hoy nos ven, pues tendrán que elegir también. Si quieren seguir en esa ruta de, pues ya volverse apéndice o parte de un partido de derecha, o ir con una alternativa que siga defendiendo los principios básicos por los que siempre peleamos, que están ahí en la Declaración de Principios. Y yo te diría una última cosa. Ya no hay PRI, se llama Frente. El PRI dejó de existir. A ver, tú solías tener una relación estrecha, muy estrecha con Alito, con Alejandro Moreno, el presidente del PRI. ¿Qué pasó con esa relación? ¿En qué momento se trastabilló? ¿En qué momento y cuál es ahorita tu situación con Alejandro Moreno? Y ese cambio que hiciste, esa transmutación hacia el morenismo, ¿qué te generó dentro de lo que eran tus espacios dentro del PRI? Bueno, ahí están en los hechos. El PRI es un partido que era un partido vivo, que encontraba su fortaleza en opiniones diferentes, que se retroalimentaba en un debate abierto al interior del partido. Todo eso se acabó, Ramón Alberto. Dejamos de tener un partido que al interior fuera democrático. Hoy es totalmente vertical. Muchos lo dicen, ahí está el PRI de Alito, pero ¿dónde quedó el otro PRI? Ese PRI que construyó instituciones, que construía acuerdos. Por supuesto que yo no comparto estar en una camisa de fuerza, en donde el PAN, que es un partido contestatario, porque así nació, cuestionando al gobierno, y está bien, y eso hay que respetarlo, pero el PRI era un partido que construía instituciones y siempre tenía en el centro a la gente. Hoy eso dejó de existir y claramente ya no hay identidad. Entonces, en esa definición, pues nos fuimos Alejandro Moreno y yo en una visión del país que queremos y que queremos construir, a la que queremos aportar. Y en esa decisión, pues, tuve que claramente encontrar, y con quien tengo una simpatía muy importante, por supuesto, con el Partido Morena, pero especialmente, te diría, en una mujer que veo que tiene liderazgo, porque a la gente se le conoce por lo que ha hecho. Y la doctora Claudia Sheinbaum ha sido jefa de gobierno, pues, de la ciudad más grande de Latinoamérica, dando resultados contundentes. Y ha tenido otras responsabilidades en la vida pública, es una científica con método. Y me parece que es clara y contundente todos los días cuando dice que primero, segundo y tercero están los que menos tienen. Y la reivindicación de sus derechos. Sí crecer, pero ¿sabes cómo? Con equidad, con un México más igual. A ver, ¿qué respondes a la gente que dice que Claudia Sheinbaum no es sino un apéndice de Andrés Manuel López Obrador, que básicamente lo que hasta este momento se le ha visto en el terreno político ha sido pues prácticamente seguir exactamente los pasos y hasta las formas y los modos del presidente López Obrador, que básicamente es el líder moral y el líder estructural de Morena? Pues yo te diría que esa es la narrativa que quieren los de enfrente, hombre. Uh-huh. Al final, cuando ves a la doctora Claudia Sheinbaum, ves a una mujer que encabezó, como bien te lo decía, la ciudad más grande en Latinoamérica, dando resultados importantes, como por ejemplo uno de los temas que hoy están en boca de todos, la seguridad. En la seguridad, en todos los indicadores, Ramón Alberto, la Ciudad de México mejoró y fue de los primeros lugares a nivel nacional. Y no solo eso, hoy que están las reformas, hay propuestas claras y contundentes porque ella tiene una vocación y principios que sigue porque es parte de este movimiento que se llama Morena y que se llama la transformación. Pero eso lo tienen todas y todos los que formamos parte hoy de esa transformación que queremos para México. Y déjame ponerte el ejemplo porque ella hoy lo respalda y yo te lo quiero decir como exgobernador, lo respaldo totalmente. La propuesta que se tiene en que no haya libertad condicional para ciertos delitos en las reformas que propone el presidente de la República, específicamente en 3 casos: extorsión, narcotráfico y defraudación fiscal. Yo te diría que es fundamental, si queremos que cambie,
el problema de la seguridad en el país. Porque ¿sabes dónde está el problema? En la impunidad. A raíz de una reforma que se realizó en el 2012, en el sexenio del presidente Felipe Calderón, y no estoy diciendo que él haya querido eso, pero la realidad, si tú ves todas las gráficas, son así verticales, porque estamos perdiendo la batalla en los juzgados, porque tenemos un derecho garantista que defiende los derechos humanos, pero de los delincuentes, no de las víctimas. Por eso no debe de haber libertad condicional. Y de manera clara ella está planteando hoy, porque retoma estas reformas, que en estos delitos no haya titubeo y que a los que detenemos con las fuerzas del orden, que lo hacen de manera muy, muy correcta en todo el país, se puedan quedar detrás de las rejas. Yo te lo platico y que lo escuche hoy tu auditorio. Nosotros detuvimos en flagrancia, con dinero en efectivo, con drogas, muchas veces a delincuentes. Y llegábamos a los juzgados y que si eran adultos mayores, que si el uso de la fuerza no era equilibrado, y una serie de respuestas que permitían que los delincuentes salieran otra vez a la calle. ¿Sabes qué me decían los policías? ¿Y ahora cómo le hago, gobernador? Van a matar a mi familia. Entonces, si queremos acabar con el problema de la seguridad, tenemos que acabar con el problema de la impunidad. Y, por ejemplo, en esta reforma que ella representa, hay un ejemplo claro de una mujer que tiene el criterio para enfrentar de manera contundente a la delincuencia organizada, como lo hizo en la Ciudad de México. ¿Qué significa, Alejandro, la coordinación de la Alianza Progresista? ¿Hacia dónde va tu rol dentro del equipo de Claudio Sheinbaum? Bueno, este es un movimiento que nace. ¿Quiénes participan en este movimiento? Bueno, hoy están Erubiel Ávila, Adrián Rubalcaba, y ya se ha incorporado, por supuesto, como parte de este equipo, Alfonso Ramírez Cuellar. Lo que nosotros estamos buscando es seguir trabajando y ampliando la generación de confianza con diferentes actores del país, en todos los estados, ya sea en el ramo político, empresarial o social, que busquen un puente para acercarse con la doctora Claudia Sheinbaum y que podamos generar una serie de reflexiones y, por supuesto, propuestas en su momento cuando sean los tiempos electorales. Y nosotros estamos haciendo esa tarea y vamos a seguirla haciendo, por supuesto, respetando a Morena. No somos parte de Morena, ni aspiramos a ninguna posición en Morena. Lo que aspiramos es a que gane la transformación y que gane la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Y la vocería qué significa? Bueno, estar hoy aquí contigo y en varios espacios platicando de las reflexiones y primero que nada decir lo que me acabas de preguntar, ¿por qué Alejandro Murat tomó la decisión? Porque en la vida lo único que no puedes hacer es aplazar. La peor decisión es la que no se toma. Y yo tengo una pasión, se llama México. Y en esa pasión hoy veo un gobierno que ha dado resultados de manera contundente. Yo lo viví en el sureste. Hicimos gobierno y hoy ya están los datos duros. No es un tema de cariños, Ramón Alberto, es un tema de resultados. ¿Qué respondes cuando de repente ves situaciones como esta serie de reiterados y repetidos cuestionamientos respecto a los orígenes de los dineros para Morena? Llámese de obras, llámese de dineros que vengan del extranjero, de manejo de huachicol, etcétera, etcétera. Y todos esos cuestionamientos que se hacen ya al planteamiento del gobierno del presidente López Obrador respecto a la sobremilitarización de los espacios que solían ser civiles, como la construcción de las principales obras insignia, todo lo que tiene que ver el presidente con esta cuestión del bienestar, que lo que se habla es básicamente un cambio nada más de forma en cómo la diferencia de cómo el viejo PRI solía comprar los votos al momento de hacer la votación y ahora pues se pagan en cómodas mensualidades a través de los programas del bienestar. La falta de transparencia, que también se acusa de que ya no hay licitaciones públicas para la mayoría de las obras. Ya ha habido incluso casos muy, muy fuertes que sonaron, del más escandaloso del Segalmex, que tuvo su epicentro en 17,000 millones de pesos que se fueron que siguen bajo investigación. El propio presidente acaba de decir ahorita que hay más de una docena de funcionarios que siguen siendo buscados porque están huidos todos, y el principal, que era el director de Segalmex, Ignacio Valle, protegido en gobernación. Toda esta serie de cuestionamientos que se le hacen
al gobierno del presidente López Obrador y que inevitablemente terminarán de pasar a Claudia, que también trae los suyos, por supuesto, y como los trae Xochitl y como los va a traer Álvarez Maínez, que ya comenzó incluso hasta con el pie bastante izquierdo y bastante etílico. Pero bueno, todo el mundo trae todo candidato tiene sus pros y sus contras, pero estamos hoy hablando aquí de Claudia, y de Claudia pues tenemos el asunto básicamente de la línea 12, el haber perdido la mitad de la Ciudad de México en la elección intermedia, el asunto de si se manejó o no bien el asunto del colegio Rapsamen cuando el terremoto, ese tipo de cuestionamientos. ¿Qué respondes a esas cuestiones? Mira, yo te diría que es parte de la transformación que se está realizando. Había una serie de problemas estructurales en el país, hay que reconocerlo, por eso la gente votó 30 millones de votos a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y se han dado pasos gigantescos. Yo por eso hoy respaldo, por ejemplo, las reformas, podríamos dividirlas en varios formatos, ¿no? Primero, la parte de bienestar. Yo te diría que los programas sociales es parte esa otra vez de la narrativa de los de enfrente, porque yo te voy a decir, las diferentes entidades que analizan la pobreza en el mundo, hoy reconocen, Ramón Alberto, que la pobreza, para enfrentarla de manera más eficaz, es monetizando los programas. ¿Por qué? Porque tomas mejores decisiones. Cuando la vida te avasalla, estás a la defensiva viendo cómo salvas a tu hijo si necesita una medicina, o el joven que no tiene un empleo, cómo le hace para poder subsistir. Entonces, hemos escuchado esta frase de hay que aprender a pescar, no hay que dar el pescado, ¿no? Bueno, pero para aprender a pescar primero tienes que tomar decisiones en un estado de tranquilidad emocional. Y entonces cuando tú tienes un apoyo que en tu línea de subsistencia te permite tomar esas decisiones, entonces vas a poder salir adelante. Y esto está probado por las diferentes entidades que analizan la pobreza a nivel mundial. Entonces yo lo que te diría es que al revés. Qué bueno que se acabó esa corrupción que bien señalabas, que podía haber existido en el pasado y que se sacaba el dinero, quién sabe de dónde, para las campañas. Pero bueno, antes... ¿Quién sabe de dónde no? Tuvimos Pemex Gate, pues sí, tuvimos muchas áreas del gobierno y todo el mundo, ¿sabes qué querían hacer? Hacer más papistas que el Papa, en vez de reconocer que hay un problema grave y que hay que enfrentarlo, que se llamaba corrupción, ¿no? Hoy el presidente dijo a la corrupción para afuera, pero vamos a ser innovadores. Y al innovar monetizó los programas sociales. Pero de verdad crees, Alejandro, que el presidente haya erradicado la corrupción, porque básicamente... Te lo digo como medio de comunicación, a nosotros nos brincan por todos lados denuncias probadas, con papeles, documentos. Bueno, a ver, simplemente el estar viendo el caso de este personaje como Daniel Flores, que murió en Veracruz en el avionazo famoso, donde prácticamente era un personaje que no estaba en el escenario cuatroteísta, y de pronto sabemos que tiene 30,000 millones de contratos asignados directamente de parte de Rocío Nale para Dos Bocas, por decir algo. O este asunto de Carmona con el asunto del huachicoleo fiscal, que de una u otra manera reporta en los 5 años básicamente una evasión fiscal de más de 400,000 millones de pesos, que es el tren. Ese tipo de cosas como que chocan de frente con ese discurso presidencial, sobre todo porque el presidente nunca termina por aceptar que puede haber corrupción, que pues la corrupción sigue, los seres humanos seguimos ahí, no se dice que pueda ser ordenada por él, pero alguien más puede haberla querido hacer para propósitos muy particulares. Pues yo lo que te diría es de que primero hay que entender que el Ejecutivo no es solamente el presidente, ¿no? Pero el presidente sí marca las formas de cómo deben de ser las cosas. Y ahí hay que reconocer que hay un hombre que plantea la austeridad, que enfrenta la corrupción todos los días. Oye, como bien lo señalas, puede haber situaciones que hoy están teniendo también consecuencias jurídicas, porque bien lo señalaste. Segalmex, hay órdenes de aprehensión vigentes, se están persiguiendo a los que hayan cometido los delitos, y seguramente en los otros casos que señalas también se estarán haciendo las actividades que se tengan que hacer cuando estén probadas, porque también hay que reconocer, Ramón Alberto, que hoy vivimos ya
una etapa nueva de la vida. La posverdad. Exactamente, lo platicábamos. Hoy Ujú. el mundo es el mundo de la posverdad. Los medios de comunicación con las redes sociales, que aparte hay que reconocer lo que ha hecho Código Magenta, porque ha entendido que hoy los medios tradicionales, si no vienen acompañados o con un jugador principal en las redes sociales, pues entonces pasas a segundo término. Entonces, en ese sentido, yo lo que te diría es de que hay que tener cuidado. Lo que hay que es defender las posiciones de manera firme, de manera contundente, primero informándole a la gente y cuando sea necesario a través de las instituciones de procuración de justicia. Porque como bien lo señalas, todos los días se enfrenta la corrupción, cada minuto, cada segundo, cada hora del día, los 365 días del año, para que esto cambie y que poco a poco podamos lograr ese México que tanto queremos. Yo coincido contigo, pero me parece que el presidente todos los días nos repite, nos reitera, con hechos y con sus actividades, de que eso es inaceptable. Y ahí están sus reformas también. A Ahí ver, lo Alejandro, propone, ¿no? el otro día reflexionaba yo recuerdo del tiempo que tengo como periodista, que ya son 50 años, desde Echeverría hasta esta época. Dos momentos clave en donde, de una u otra manera, los sucesores de los presidentes, de esos dos presidentes, voy a hablar de cuáles son, se decía que eran incondicionales en su momento, candidatos del presidente en turno. Me refiero a José López Portillo, amigo, compadre, amigo íntimo de Luis Echeverría, y de una u otra manera Ernesto Zedillo, que pues básicamente ante la tragedia de Colosio, pues era un candidato a modo y que todo el mundo decía, bueno, va a terminar siendo un títere de Carlos Salinas. Y en ambos casos, que son los más emblemáticos en los últimos 50 años, de candidatos que todo el mundo en su momento dijeron que eran incondicionales del presidente en turno, terminaron en quiebre. López Portillo, cambiando completamente las políticas de Echeverría, incluso mandando a Echeverría a las Islas Fiji de embajador. Y en el caso de Zedillo, pues ni se diga, rompiendo abiertamente con Carlos Salinas, metiendo a la cárcel a Raúl Salinas, mandando a Carlos Salinas de una u otra manera un acuerdo muy a traspatio a Irlanda, a estar por allá un tiempo, y a Londres. ¿Tú crees que en su momento lo que conoces de Claudia le permitirá, no hablo de un rompimiento, pero de establecer su propio círculo propio de, de acción que le permita tener una presidencia con identidad propia y no heredada estrictamente de presidente López Obrador? Mira, Ramón Alberto, yo creo que eso te lo tendría que contestar Claudia. Ujú. Pero lo que ella ha hecho de manera pública es respaldar, primero, y reconocer una relación estrecha de coordinación con el presidente de la República. Yo lo hice como gobernador. Y te voy a decir algo, no es un tema de cariños, no hay que confundirnos. Podemos ser grandes amigos, pero nuestra responsabilidad en la vida pública es con la gente. Y para uno en lo personal es con la historia. Porque al final es tu legado, es como la gente te va a identificar. Y yo te puedo decir, porque lo he dicho y lo seguiré diciendo de manera reiterada, que para mí fue un privilegio vivir la etapa que viví en Oaxaca como gobernador, porque será el antes y después de la transformación del sureste de México. No tengo la menor duda de que en la historia estará recordado como el momento en que empezó a transformarse y generarse las plataformas de desarrollo para que se transformara. Y eso no tiene que ver con estos señalamientos que son válidos, porque hay que preguntarlo, ella va a ser presidenta de la República. Pero yo al revés te diría que qué bueno que tengas a alguien que entiende que antes y después de todas tus decisiones está la gente. Porque al final yo estoy claro de que si Claudia ha tomado ciertas definiciones es porque quiere empujar hacia adelante
toda esta reivindicación de derechos y de justicia social que tiene que tener México. Y para eso hay que hacerlo pues también con el Ejecutivo Federal. ¿Y sabes con quién más? Con los municipios del país. Porque ¿a poco no los que hoy nos escuchan, que están aquí en tu auditorio, no quieren ver autoridades que sepan trabajar en equipo, que sepan coordinarse, que sepan darles resultados, que hagan a un lado los colores, que hagan a un lado los obstáculos, los fantasmas, y que pongan primero a la gente, segundo a la gente y tercero a la gente? Entonces yo lo que te diría es que yo veo en la doctora Claudia Sheinbaum a esa candidata hoy y mañana presidenta, que tendrá el liderazgo para hacer esas cosas. ¿Qué respondes, Alejandro, cuando se habla de que dentro de Morena hay una tribalización en la que un ala en extremo radical pues se ha encargado reiteradamente de obstaculizar o de darle la contra a ciertas decisiones de Claudia Sheinbaum, tanto en el terreno de, fue muy abierta la disputa por la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México entre García Harfuch y Clara Brugada. Y finalmente el ala de Brugada fue la que se impuso. Vaya, ahorita están los jaloneos y estiramientos de todo lo que van a ser las candidaturas para el Senado, para la Cámara de Diputados. Se habla mucho también de que hay reacciones de una u otra parte sobre el destino y la ruta que debe seguir la campaña, si debe ser muy apegada al presidente o debe tomar cierta distancia. Siempre, a ver, esas son, digámoslo así, planteamientos que pasan en cada 6 años. Acuérdate que el famoso asunto de que si Colosio tomó con el discurso del 6 de marzo distancia de Carlos Salinas, etcétera, etcétera. Es parte de la parafernalia política. Pero sí, en el caso particular, se habla de que ahorita Claudia sí tiene un ala, el ala que le impidió al ministro Saldívar, pues estar en el podium del día del cierre de la precampaña, donde vimos todos pues la escena y los videos de Mario Delgado dialogando, vaya de por medio con el ministro Saldívar, con Arturo Saldívar, y diciendo, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué este hombre que fue y quemó sus naves y se levantó con el morenismo y fue con Claudia a decir, aquí estoy, tiene que estar hoy de aquel lado de esa valla? ¿Qué respuesta se da a ese tipo de cuestiones? Porque se habla de esa tribalización que podría ser más que la oposición en este momento, no sé si más adelante, pero en este momento el principal obstáculo que se le percibe a Claudia es cómo luchar contra los lobos, o digámoslo más tenuemente, contra el fuego amigo dentro de Morena. A ver, yo te lo diría al revés. Hay que entender que todas las instituciones son entes vivos. No solo en el sector público, también en el sector privado. Ahorita podemos platicar de algunas empresas acá de Nuevo León. Pero por lo regular, cuando tú lees, ¿no? Pongámoslo en ese esquema, libros de la vida corporativa, todos te dicen, oye, pues llegamos a los consejos, ¿no? Tienes una vida activa en esos consejos y tienes consejeros que opinan de manera diferente. ¿Cuál debe de ser la ruta que debe seguir la empresa? Bueno, yo te diría que los partidos son igual. Las familias son igual. A ver, yo tengo 4 hermanos, mi papá, pues a veces hay que tomar decisiones familiares y no todos estamos de acuerdo, sí. Pues habrá unos que están a favor de una cosa o de otra, para cosas menores como una vacación y vamos para acá o vamos para allá. Bueno, los partidos para los que hoy nos ven son iguales. Y qué bueno que haya una vida intensa al interior de los partidos en donde se hable, porque es cuando se toman las decisiones correctas. No podemos ser monótonos en una definición. Qué bueno que haya unos que opinan de una manera mucho más dura hacia algún objetivo y otros que tal vez tengan una idea más moderada, porque a partir de esa discusión, y eso se llama, ¿sabes cómo? Democracia. Y la democracia por eso es tan importante en la vida de los países y de los partidos, porque se dan los debates, se dan los argumentos, se dan las reflexiones. Después de esos debates, después de esos argumentos, hay que tomar decisiones. Y cuando se toma esa decisión, vamos todos cohesionados a donde tope. ¿Sabes por qué dejé el PRI? Porque dejó de haber esa vida también activa.
Y qué bueno que hoy haya un partido como Morena que la tenga y que la siga teniendo porque le va a ir bien a México. Porque cuando se cuestionan las cosas al interior, salen respuestas más sólidas y mejores. Y también hay que decirlo, el presidente de la República llegó respaldado con un planteamiento y objetivos de gobierno, con una declaración de principios de su partido. Querer desligarlo es equivocado. Claro, hoy es el jefe de Estado de este país y tiene que tomar las decisiones para todas y todos los mexicanos, pero al final con posiciones que él vino a decirnos que iba a respaldar. Y qué bueno que la doctora Claudia las retome y que los diferentes actores de Morena lo hagan, porque al final en esa discusión se va a poder mejorar. Yo creo que así son los procesos exitosos en la vida del ser humano, no solamente en los partidos políticos. Hay muchas historias de éxito de muchas empresas. Aquí en Nuevo León pues son el ejemplo que queremos todos en México, pero también en la vida de los gobiernos corporativos, ¿no? Se tienen que tomar decisiones importantes. Cuando se habla de corrupción, también se habla de corrupción en las empresas, que hay que tener ética, cuáles son las mejores prácticas para no caer en esas trampas, ¿no? Y en la vida social también. Entonces yo lo que te diría es que al revés, nosotros si queremos hoy consolidar el sistema de partidos en México, debemos tener partidos que no le tengan miedo a innovar, a cuestionar, a generar argumentos y al final del día tomar las mejores decisiones. ¿Para quién? Para la gente. ¿Qué respondes, Alejandro, cuando tomas encuestas como la del Financiero, la última, y te habla de que Claudia ha tenido un descenso de 6 puntos y Xóchitl un ascenso de 6 puntos, lo que implicaría que básicamente esa brecha se redujo, no en 6, sino en 12 puntos por la caída de 6 y la subida de 6. ¿Qué se responde ante esas situaciones? De que las tendencias van marcando que se va cerrando la brecha. Aunque todavía hay 2 dígitos de por medio, ¿verdad? Sí. Mira, yo lo que te diría es de que la encuesta que vale es la del día de la elección. Y yo estoy claro. Digo que recordemos algo. Sí. Recordemos que el Estado de México, por ejemplo, para citar un caso, sí. pues hombre, el presidente estuvo reiteradamente en la mañanera anunciando que el triunfo de Morena en el Estado de México iba a ser por 24 puntos, ¿sí? Y terminó siendo por 8. Es decir, en algún lado se quedaron 16 puntos, que no se midieron, que se midieron mal, que no se percibieron, que no confesaron sus preferencias, etcétera. Y aquí, bueno, yo creo que el presidente debe estar muy alerta. El presidente como jefe, todavía capitán pues debe estar viendo y diciendo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque estoy viendo este cierre de situaciones. Mira, yo lo que te diría es que primero la tendencia general de todas las encuestas que hay en el país es de que la doctora Claudia va para arriba. Uh-huh. Pero cada encuesta tiene una metodología. Es válida, no válida. Al final la gente debe saber que las encuestas son una foto del momento. Por eso yo te decía, lo que uno debe de trabajar al final es trabajar para que el día de la elección se gane. Y si se gana con un voto, pues así es la democracia y es la que vale. No importa si son 10 puntos, 20 puntos o un voto de diferencia. Y yo estoy claro de que hoy la doctora Claudia Sheinbaum está trabajando en eso. Por eso estamos hoy aquí. Si yo te dijera, como coordinador de la Alianza Progresista, dame 3 puntos en los que tú, Alejandro Murat, te enfocarías a aplicarte ahora que empiece la campaña el 1 de marzo. Bueno, lo primero es estar aquí contigo informando a la gente, porque lo más importante es ganar su confianza, lo número uno. Que la gente sepa de que la doctora Claudia Sheinbaum tiene liderazgo para cumplir todas las promesas que está haciendo, empezando por las reformas que ya se plantearon. Y uno de los temas más importantes, ya lo habíamos platicado, es la de la seguridad. Y ahí está un planteamiento claro, ¿no? La parte de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, que la gente no salga. Ahí es donde estamos perdiendo la batalla, pero si lo respaldas con sus números, ahí en la Ciudad de México, es una mujer que le dio resultados a la ciudad en la seguridad. Y los demás temas, mantener el tema del bienestar, que sigamos teniendo estas dos diferentes líneas de política pública. Por un lado, la que es el apoyo directo a la gente,
para que sigan teniendo la posibilidad de tomar mejores decisiones, pero también generando plataformas de desarrollo y progreso, como es el corredor interoceánico, como es el Tren Maya, y como debe convertirse, por ejemplo, si sucede el Tren México-Querétaro o México-Nuevo León, si se puede. ¿Dónde quedan estos pendientes que se perciben claramente? Seguridad médica, seguridad social y educación. Bueno, yo lo que te diría es de que en el tema de la salud se heredó un sistema que ya venía pues con problemas estructurales muy graves. Déjame ponerte el ejemplo de Oaxaca. En Oaxaca nosotros heredamos del Seguro Popular una deuda de 9,200 millones de pesos, de actos de corrupción, de problema de abasto de medicinas, de problema de equipamiento de hospitales. Y si tú ves, todos los estados del sureste tenían el mismo problema porque había un problema estructural de fondo. Y me parece que el anhelo más importante que tiene la sociedad es tener salud universal. Y me parece que el planteamiento que hoy se hace a través del IMSS Bienestar está trabajando para consolidarlo. Y me parece que ahí es en donde tenemos que enfocarnos para poder consolidar ese sistema de salud que tanto necesitamos. Por el otro lado, el tema educativo, yo lo que te diría es que la doctora lo ha hecho de manera clara, estuvo ahorita en la UDG y ella entiende la educación como la plataforma de inclusión más importante para transformar a México. Lo que no podemos hacer es dejar a nadie fuera de esa educación, que ese es el contraste con lo que sucedía antes, en donde tú tienes que buscar que la gente pueda tener ese espacio para que realmente se pueda desarrollar y cualquier niña, niño o joven del país tenga acceso a educación para transformar su realidad. Y que venga acompañado de plataformas de desarrollo. Yo porque te pongo este ejemplo, y lo pongo muchas veces, en Oaxaca. Si un joven quiere estudiar aeronáutica y lo estudia, ¿dónde trabaja? ¿Allá en Oaxaca? Pues no hay. No hay lugar. Ahora que está el corredor interoceánico, que vamos a tener parques industriales, vas a tener esa oportunidad que antes no tenías. Y de eso se trata, de generar ese tipo de plataformas, Ramón Alberto, en todo el país. Como sucede hoy en Nuevo León, y qué bueno, tenemos que aprenderle mucho a Nuevo León. Como sucede en Aguascalientes, hay que aprenderle mucho a Aguascalientes, pero primero tenemos que generar todos esos instrumentos que se generaron a través del tiempo en otras partes del país. Y haciendo eso, entonces vamos a poder enfrentar estos dos problemas que bien señalas. Primero el tema de la salud y el tema de la educación. Hubo un acto emblemático de parte del presidente de la transmisión del llamado bastón de mando a Claudia Sheinbaum. ¿Hay bastón de mando con Claudia o no hay bastón de mando con Claudia? Sin duda, sin titubeo, es la líder hoy de este movimiento de transformación. ¿Algo que quieras agregar, Alejandro? Pues invitar a la gente a que conozca de manera más amplia las propuestas que tiene la doctora Claudia Sheinbaum. Estoy claro de que México va en la ruta correcta, hay que ver los datos duros y de que en los siguientes 6 años podamos alcanzar la consolidación de esta gran transformación y del México que todos queremos. Pues aquí habrá siempre un espacio para que den a conocer lo que vayan a hacer en la campaña. Siempre somos abiertos a todas las corrientes de opinión, a todos. Y bueno, hay espacio para discutirlo, para conversarlo, y es una prueba de ello. Bienvenido y estamos aquí en contacto. Gracias siempre por la oportunidad. Siempre, gracias. Muy amables.